Muy buenos días. Son en este momento las 9 en punto de la mañana de este martes 27 de agosto del año 2024. Y en este momento a las 9 en punto de la mañana de este nuevo día, usted está sintonizando En Conexión por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita. Y si entra usted en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Y es aquí donde recibo el saludo de Guillermo Useche, quien nos dice que ayer llovió mucho en Puerto Ordaz. Refrescante, dice él. José Agudelo Amazon nos saluda desde Cajaseca, en el estado Zulia. Gerardo Serrao en Jujuy, Argentina. Neidi Carolina Rojas en Davenport, Florida. Carlos Cuevas en Westchester, Pensilvania. Augusto Villasmil está en Hamburgo. Xavier Míguez en Barcelona, España. Douglas Isturiz en El Salvador. Carlos Artiaga, buenos días. José de Villa en Maracaibo, Henry Moreno en Atlanta, Saeda Bon en Kissimmee, Hugo Bosqueán en Játiva, ya en Valencia, Miguel Contreras en Paraguaná, Estado Falcón, Manuel Díaz Campos en Indiana, Karina Aguillón, en Dinamarca, hasta lejos. Marino Vera aquí cerca en Orlando. El amigo Juan Acuña nos saluda desde Gainesville, pero en Georgia, el camionero. Mimón y Ani están en Bogotá, el Maracucho nos saluda desde Maracaibo. María Alejandra Alfonso en Gainesville, Florida esta vez. Juan Bautista González en Caracas, Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia, el ingeniero El Nava en Caracas, Elías Acevedo en Ciudad Bolívar. Victoria Ambrosino en Woodlands, Texas. Tatiana Rengifo en la isla de Margarita, qué envidia. Doña María Alicia Sifontes, desde Caracas, siempre tan consecuente. Luis Rodríguez está en Vigo. Antonio González en Toronto. Alcides Ramón Díaz en Castilla y León, allá en España. Antonina Gianfranco en Canadá. Orlando Sosa en Atlanta, Teo Sánchez en la Valencia venezolana, Maleja en Venezuela, Diego Acevedo en Montevideo, Héctor Gómez en Bogotá. Harry nos saluda desde Montreal. Moreila en Venezuela. Caray, qué cantidad de amigos reportan la sintonía de En Conexión. Muchísimas gracias. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami. Muy buenos días, Floralicia. Buenos días, César Miguel, y buenos días a todos aquellos que nos siguen. Estoy viendo con entusiasmo a nuestros amigos que están en comunidad mandándose saludos unos a otros. Qué familia radial tan afortunada tenemos. Así es. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. En Madrid, en la producción informativa, está Mariel Sofía Rodríguez. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días, feliz martes para todos los oyentes. Saludos César, Flor, Laurita, Carlos. Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días, feliz martes. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de Santa Mónica. Felicitaciones a todas las Mónicas. San Cesario de Arles, San David Lewis y San Guarino de Sion. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos a la luna que repite hoy menguando en Géminis. La luna de Géminis es la luna de la comunicación, luna para el intercambio de ideas. Pero nos advierten que la dispersión estará en el ambiente, así que no es recomendable realizar tareas que requieran de mucha concentración o profundidad. Las decisiones no deben tomarse en serio, ya que existe un gran impulso a jugar y a curiosear. Luna menguante en Géminis, Sol en Virgo
y Mercurio retrógrado para este martes 27 de agosto del año 2024. Hoy es el Día Mundial del Cosplay. Y usted se preguntará qué es cosplay. Bueno, cosplay es la unión de las palabras costume play, juego de disfraces. Esto va más allá que del simple hecho de ponerse un traje. Es una forma de expresión artística que involucra dedicación, creatividad y pasión por la ciencia ficción. En la Argentina, hoy es el Día de la Radiodifusión. Felicitaciones a los radiodifusores argentinos. El programa que hemos preparado para el día de hoy lo vamos a comenzar con el periodista Víctor Amaya, editor de Tal Cual. Con él repasaremos la actualidad política venezolana. Aquí en Miami vamos a conversar con Liz Rebeca Alarcón. Ella es analista político, es la creadora de Pulso, una empresa de medios digitales. Y con ella vamos a hablar de un tema muy interesante. Las mujeres latinas trabajadoras aquí en Estados Unidos aportaron 1.3 billones de dólares al Producto Interno Bruto en el año 2021 frente a los 661 mil millones que se habían aportado en el año 2010, lo que supone un crecimiento de más del 50% en una década. Después vamos a conversar con Sebastiana Barraez. Ella se especializa en el manejo de la fuente militar venezolana. ¿Dónde está el sobre número 1? ¿Qué significa esa pregunta que se le está haciendo a los militares? Eso nos lo va a explicar Sebastiana Barraez. Después iremos a Madrid para conversar con Jesús Manuel Pérez Triana. Él es analista de seguridad, experto en los temas de seguridad y defensa. Y con él vamos a abordar las variantes que se están dando en la guerra entre Rusia y Ucrania. Y vamos a recibir en el programa a Leonardo Padrón a propósito de su maravillosa serie Accidente en Netflix. Ya creo que está en el primer lugar en una buena cantidad de países. El foro de hoy se lo vamos a dedicar a un tema muy, muy interesante, apasionante, el cine político. Historias de democracia, derechos humanos, libertad de expresión en el cine, para reflexionar sobre nuestra actual circunstancia política desde el cine. Así que pasaremos por una buena cantidad de películas. Eso lo vamos a hacer con Mireia Vilanova. Ella es miembro de BAFTA, ella es productora de cine y es crítica de cine. Ella está en Los Ángeles. Y en Valencia, España, está Robert Andrés Gómez, un también guionista y destacado crítico de cine. Ese es el programa que hemos preparado para el día de hoy, 27 de agosto del año 2024. El 27 de agosto de 1635 falleció a los 72 años Lope de Vega, gran dramaturgo de la época de oro, el siglo de oro español. El 27 de agosto de 1859, el estadounidense Edwin Drake, en un pozo construido en Oil Creek, cerca de Titusville, en Pensilvania, encontró petróleo. Aunque el petróleo ya era conocido, no estaba disponible en grandes cantidades para ser útil. A Drake se le atribuye popularmente el haber descubierto el petróleo. Fuera el pozo de Drake el primero o no, lo que realmente importa es que Drake inicia la industria petrolera. Escuche usted esta efeméride que no deja de tener su detalle. El 27 de agosto de 1896 empezó y terminó la guerra entre el Reino Unido y Zanzíbar, una guerra que solo duró 38 minutos con la victoria del Reino Unido. Se considera la guerra más corta en la historia de la humanidad. Ojalá las guerras fueran así de cortas. Claro, lo ideal es que no haya guerras, pero el 27 de agosto de 1920, la emisora Sociedad Radio Argentina realizó la primera transmisión de radio en toda Sudamérica. Por eso es que se celebra hoy en la Argentina el Día de la Radiodifusión. Hoy está cumpliendo 77 años Bárbara Bach. La señora Bárbara Bach, muy bella, fue Chica Bond en la película La espía que me amó de 1977 con Roger Moore. Ella era una espía soviética.
Luego hizo otra serie de películas y sigue casada todavía tantos años después con Ringo Starr. Es Sir Lady Starkey. Starkey, que es el verdadero apellido de Ringo, Richard Starkey. Hoy cumple 66 años Kathy Hochul, la gobernadora del estado de Nueva York, la primera gobernadora de este estado. El 27 de agosto de 1965 murió Le Corbusier, uno de los grandes arquitectos del siglo XX. El 27 de agosto de 1979, Lord Mountbatten, primer conde Mountbatten de Birmania, primo de la reina Isabel II y último virrey de la India, fue asesinado junto con 3 compañeros, 2 de ellos niños, por el ejército republicano irlandés, el IRA, cuando su barco explotó cerca de Sligo, allí en Irlanda. El 27 de agosto de 1909 nació el gran Lester Young. Lester Young fue uno de los grandes saxofonistas de todos los tiempos. Nos dejó en 1959 a los 50 años. Y el 27 de agosto de 1941 nació la gran Cesárea Évora. Está cumpliendo 65 años la mexicana Daniela Romo. El editorial con César Miguel Rondón. El fiscal general de la República fue citó a Edmundo González Urrutia. Lo ha citado ya en 2 oportunidades. Ayer le volvió a citar por segunda vez. Y la citación dice: sírvase a comparecer el día 27 de agosto a las 10 horas, a fin de rendir entrevista en relación a los hechos que investiga este despacho, relacionado con la publicación y mantenimiento de una página web en la que el antichavismo asegura haber cargado el 83,5% de las actas electorales para sustentar su denuncia de fraude en las presidenciales del 28 de julio. Eso dice la citación, que por segunda vez le formula Saab a Edmundo González Urrutia para que comparezca hoy, en breve, a las 10 de la mañana, ante la Fiscalía. Pero a la primera citación, Edmundo González Urrutia reaccionó diciendo lo siguiente: en esta ocasión rindo declaración ante ustedes, quienes son los garantes de la soberanía popular. El Ministerio Público pretende someterme a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca y precalificando delitos no cometidos. El fiscal general de la República se ha comportado reiteradamente como un acusador político. Condena por anticipado y ahora impulsa una citación sin garantías de independencia y del debido proceso. Señor Nicolás Maduro, es hora de que entienda por una buena vez que la solución no está en la represión, sino en la verificación internacional independiente y confiable de las actas, que no puede ser sustituida por una sentencia dictada al margen de la Constitución. En ese escenario, presentaremos nuestros ejemplares de las actas de escrutinio que dejan clara la voluntad de cambio de los venezolanos, la verdad de lo sucedido el 28 de julio es lo que salvará la institucionalidad democrática. Una vez más les repito, por la paz y el bienestar del país, presenten las actas. Exigimos respeto a la voluntad popular expresada en las elecciones del 28 de julio, que favorecieron ampliamente el cambio político que representó mi candidatura. Propiciamos la búsqueda de fórmulas que con estricto sometimiento a la soberanía popular permitan canalizar una transición ordenada, pacífica y con garantías para todos. Venezuela vive horas de incertidumbre y desasosiego, producto del empeño de ustedes
de violar la voluntad de cambio. Las actas son la paz. Viva Venezuela libre, gloria al bravo pueblo. Esas son las palabras de Edmundo González Urrutia. A todo efecto, presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela por decisión, por voto popular abrumador del 28 de julio. Habla un hombre sensato, un hombre de paz, un ciudadano que apela al espíritu cívico. No tiene altanería, no es altisonante, no anda con poses ni con fanfarronadas, no anda haciendo desplante. Con su tono sereno le dice: señor Nicolás Maduro, entienda de una vez, ustedes son los que han quebrantado el orden del país. Las actas son la paz, y es bueno recordarlo. Esto ha de contrastar totalmente con el tono camorrero, esquinero de, por ejemplo, el señor Diosdado Cabello. Ayer comentábamos lo que nos dijo Juan Carlos del Pino, ¿verdad? Cuando hizo su informe, cuando presenta la denuncia donde él afirma no se puede convalidar el dictamen del señor Amoroso proclamando presidente electo a Nicolás Maduro porque no se tienen las pruebas. ¿Cómo reaccionó Cabello? Un señor de apellido del Pino, que es rector principal, que abandonó el cargo y se le aplicarán los procedimientos contemplados en la Constitución y la ley. Corresponde a la Asamblea Nacional, aprovechamos que está nuestro presidente aquí de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, porque corresponde el nombramiento y remoción. Punto. Eso lo dijo en rueda de prensa. Siguen actuando como dueños del país, como si el país fuera una taguara, donde el que no me cae bien, le doy una patada y va para afuera. ¡Qué contraste tan dramático! Este tono camorrero, esquinero, con el espíritu cívico institucional que demostró en sus palabras Edmundo González Urrutia. El país, más temprano que tarde, se va a ir por la segunda opción. El país, más temprano que tarde, se reinstitucionalizará. Será de nuevo el país cívico de la gente decente, de la gente normal. Y se acabarían los esquinazos. Punto. 9:20 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este martes 27 de agosto. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. El 27 de agosto del 1964, en el Teatro Chino de Los Ángeles se estrenó Mary Poppins, dirigida por Robert Stevenson, producida por los estudios de Walt Disney, con Julie Andrews y Dick Van Dyke. Y ha dado pie para una secuela esa película y para la película que se hizo con Emma Thompson y Tom Hanks, de cómo le costó a Walt Disney convencer a la autora para hacer Mary Poppins, que no quería que tuviese música la historia. 5 Oscars se llevó en definitiva. Antes de entrar con las noticias del día de hoy, voy a hacer aquí un servicio público. Esto me parece muy gracioso. En el canal de YouTube, el amigo José Agudelo le escribe un mensaje a Juan Acuña, el camionero, y le dice: necesito contactarte para preguntarte algo de transporte. Juan, contéstale al amigo José Agudelo, por favor. Bien. En fin, son las 9:23. Vamos con las principales noticias del día de hoy. Nicolás Maduro dijo ayer que el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, cito, apoya el holocausto palestino, la masacre de Gaza. Es cómplice de la masacre de Gaza. Y ahora entonces apunta sus fusiles y sus cañones contra Venezuela.
Borrell y la Unión Europea no solo se arrastran en relación a Venezuela. Josep Borrell instiga, apoya una guerra abierta contra Rusia desde Ucrania. Ojalá los gobiernos de la Unión Europea tuvieran la independencia que tenemos nosotros. Modestos gobiernos de América Latina y el Caribe en el ALBA, ojalá tuvieran, aunque sea, un cabello de dignidad. Obviamente es una cita textual. La periodista venezolana Carmela Longo, dedicada a la fuente de espectáculos y farándula, fue liberada ayer, luego de pasar un día detenida debido a una investigación por presunto terrorismo, de la que se desconocen los detalles, según confirmó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Tiene prohibición de salida del país, régimen de presentación y prohibición de declarar y escribir sobre el caso. El Consejo Nacional Electoral informó que acatará la decisión inequívoca del Tribunal Supremo de Justicia y en el lapso de ley cumplirá con lo ordenado por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que pidió al ente publicar en su gaceta el resultado ya anunciado de los comicios. Los dirigentes tradicionales del Partido Comunista de Venezuela, formación intervenida por el Tribunal Supremo de Justicia, alertaron sobre lo que consideran una conspiración de las instituciones del Estado, controladas abiertamente por el gobierno, en contra de la voluntad expresada en las elecciones del 28 de julio, cuyo resultado oficial, según eso, dio la victoria a Nicolás Maduro. Varios senadores y legisladores republicanos del Congreso de Estados Unidos, entre ellos Rick Scott y Marco Rubio, así como Mario Díaz Balar, María Elvira Salazar, Michael Walsh, Neil Dunn, Byron Donalds y Carlos Jiménez, escribieron una carta al Comité Noruego del Nobel para apoyar la nominación de la opositora venezolana María Corina Machado al Premio Nobel de la Paz. En la carta destacan, cito, las notables contribuciones de Machado para restaurar la gobernabilidad democrática en Venezuela, arriesgando todo y enfrentando amenazas interminables para ayudar al pueblo venezolano a elegir un líder legítimo como el presidente electo Edmundo González. El liderazgo pacífico de la señora Machado se ha convertido en un faro de esperanza y resiliencia para el pueblo venezolano, una verdadera encarnación del Premio Nobel de la Paz. Todo ello en contraste con la opresión, la tortura, el asesinato y la privación económica a manos de la dictadura Chávez Maduro. Cita textual. Durante una cumbre virtual con jefes de Estado de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo a Maduro que no descarte una guerra civil en Venezuela como la que se libró en Nicaragua en los años 80. Quiero alertar a Nicolás, y seguro que ustedes ya eso lo tienen pensado, analizado y están preparados, como a ellos, a la oposición venezolana, ya les fracasó esta maniobra de revertir los resultados electorales y no hay vuelta atrás, no hay paso atrás, que Nicolás es el presidente legítimo. Pues ahora puedan pasar a las armas, como ocurrió en Nicaragua. Allá en Colombia hay bases militares yanquis y por lo tanto no descarten, porque el imperialismo hoy está más herido que nunca por esta victoria en Venezuela. No descarten que organicen una contrarrevolución armada como las que nos organizaron a nosotros. En ese escenario la batalla en Venezuela sería mucho mayor que la que se dio en Nicaragua, porque se involucra al ejército de Colombia, a los mercenarios colombianos, a los asesinos colombianos, a los narcotraficantes colombianos, y tengan la seguridad de que si se llegara a esa batalla van a contar con combatientes sandinistas acompañándolos en esa batalla. Fin de la cita. Este individuo enloqueció. Esas eran palabras del dictador nicaragüense Daniel Ortega. Jack Smith apela la decisión de la juez Cannon de desestimar el caso Trump. El abogado especial Jack Smith dijo ante un tribunal de apelaciones que la decisión de la jueza federal del distrito, Aileen M. Cannon, de desestimar el caso de documentos clasificados de Donald Trump debería revocarse, argumentando que el fiscal general Merrick Garland tenía autoridad clara para nombrar a Smith para dirigir la acusación. La desestimación de la acusación de Donald Trump entra en conflicto con un curso de decisiones que de otro modo sería ininterrumpido, incluido el de la Corte Suprema, dice la apelación de Smith. Smith escribió que la juez Cannon ignoró décadas de precedentes
cuando emitió su sorprendente decisión de desestimar toda la acusación, concluyendo que Smith fue nombrado erróneamente y ejerció demasiado poder para alguien que no estaba en un puesto confirmado por el Senado. El fallo detuvo lo que muchos abogados consideraban el caso penal más sólido contra el expresidente mientras busca nuevamente la Casa Blanca. La decisión de la juez solo es vinculante para el Distrito Sur de Florida, en el que ella se desempeña. No afecta el procesamiento separado de Smith contra Trump en Washington, D.C. por cargos de interferencia electoral. Ese caso ha estado en suspenso desde el año pasado y puede reducirse significativamente si una decisión de la Corte Suprema otorga a los expresidentes una amplia inmunidad penal por acciones oficiales. Está prevista una audiencia la próxima semana para iniciar el proceso en el que un juez de primera instancia sopesará qué partes de la acusación pueden avanzar. Un juez federal en Texas detuvo ayer una política de la administración Biden que otorgaría a los cónyuges de ciudadanos estadounidenses estatus legal sin tener que abandonar primero el país, lo que supone al menos un revés temporal para una de las mayores acciones presidenciales para facilitar el camino hacia la ciudadanía en años. La suspensión administrativa emitida por el juez federal de distrito J. Campbell Baker se produce pocos días después de que 16 estados encabezados por fiscales generales republicanos impugnaran el programa que podría beneficiar a unos 500,000 inmigrantes en el país, además de unos 50,000 de sus hijos. Los estados acusaron a la administración Biden de eludir al Congreso con fines políticos flagrantes, cita textual. Uno de los estados que lidera el desafío es Texas, que en la demanda afirmaba que el estado ha tenido que pagar decenas de millones de dólares anualmente desde atención médica hasta aplicación de la ley debido a los inmigrantes que viven en el estado sin estatus legal. Una veintena de familiares de los 105 rehenes que siguen a manos de Hamás en la Franja de Gaza cortaron hoy martes con carteles y bengalas de mano la autopista Ayalon en Tel Aviv para demandar un acuerdo de liberación al gobierno israelí. La principal pancarta que portaban los manifestantes decía: "No hay un acuerdo abandonado, hay abandono", en alusión a lo que muchos israelíes consideran una falta de voluntad del primer ministro Benjamín Netanyahu. El pasado día 25, sin ningún avance, concluyó en El Cairo una nueva ronda de negociaciones con representantes de los países mediadores, Qatar, Estados Unidos y Egipto, y delegaciones de Israel y del grupo islámico Hamás. Pero el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, aseguró que hay grupos de trabajo que siguen negociando en El Cairo un alto al fuego. Y a las 9:32 vamos entonces con nuestra primera entrevista en el día de hoy. Vamos a conversar con el editor de Tal Cual, Víctor Amaya. Víctor, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, buenos días, César. Muchas gracias por la invitación. Víctor, el fiscal Saab ha vuelto a citar a Edmundo González Urrutia hoy a las 10 a la fiscalía por una serie de argumentos un poco rebuscados y delicados. Si el señor Edmundo González Urrutia se negó a la primera comparecencia, es lógico que no volverá hoy. ¿Qué puede ocurrir entonces, Víctor? Puede ocurrir que eventualmente ocurra probablemente una tercera citación o no, y que el Ministerio Público decida considerar a Edmundo González como rebelde de la causa, digámoslo así, en contumacia, que dicen los abogados, y le pida a un tribunal entonces emitir una orden de captura para que acuda de manera ya no tan voluntaria a esa entrevista que lo ha citado el Ministerio Público. Ahora, es una cosa rara porque antier, la ex magistrada emérita Blanca Rosa Mármol decía que en investigaciones penales no hay entrevistas, hay citaciones, o como testigo o como investigado, como imputado, pero no había invitaciones a entrevistas así en términos gruesos. Así que veremos qué pasos toma el Ministerio Público de ahora en adelante. Muy bien. Pongamos que ordenan nada amistosamente que vaya y comparezca ante la Fiscalía. Ordenan la detención, en dos palabras, de Edmundo González Urrutia. Y lo detienen. ¿Qué pasa entonces, Víctor?
Ese es un escenario que nadie se termina de emitir una respuesta. Recordemos que hasta ahora en ninguna oportunidad el gobierno de Nicolás Maduro y sus instituciones han avanzado hacia una detención efectiva de quien representa el mayor liderazgo, aunque en este momento es una cosa compartida, ¿no? Entre Edmundo González y María Corina Machado, pero recordemos cómo Juan Guaidó tuvo 16 investigaciones abiertas, 16 cargos que se le estaban imputando, y Juan Guaidó nunca fue detenido en Caracas. Su círculo cercano sí, y quedó bastante solo en ese sentido. Y lo hemos estado viendo también en el caso de 2024, con la detención de Freddy Superlano, por ejemplo, y con Juan Pablo Guanipa diciendo que él está también a resguardo para cuidar su seguridad y que no sea detenido bajo ninguna circunstancia. También recordemos que aunque en este momento María Corina Machado no tiene una orden de captura y en este momento Edmundo González técnicamente tampoco, Nicolás Maduro los ha calificado como prófugos de la justicia. Así que entra dentro de esa zona gris de quién sabe. La situación que se está viviendo allá en Venezuela, ¿cómo la podrías definir, Víctor? Y te lo digo porque, para serte honesto, cada vez nos cuesta más entrevistar a amigos, gente en Venezuela. Entendemos todos acá en el programa la situación tan delicada por la que se está pasando, y en lo personal quiero agradecerte pues que nos hayas atendido tú para la mañana de hoy, para esta conversación. Juanipa te habla desde un sitio no identificado. Prácticamente todos hablan desde sitios no identificados. ¿Cómo se está viviendo allá? ¿Qué es lo que se está respirando en este momento, Víctor, en Venezuela? A nosotros en tal cual también nos ha costado mucho conseguir entrevistados. E incluso nos ha pasado que entrevistamos gente y después de que están entrevistados dicen, por favor, no me publiques. Más allá de que en algunos casos son evidentemente testimonios que se pueden resguardar la identidad. Estamos hablando de entrevistas incluso con autores de libros que nos piden, no, mejor no me muestren, ¿no? Hay una combinación entre miedo e incertidumbre. Las calles de Caracas están bastante vacías. Todos los días parecen fines de semana. Hay muchas alcabalas y las personas se ponen muy nerviosas en las alcabalas. Nosotros hemos tenido casos cercanos donde, bueno, paran a alguien en una alcabala, van en un taxi, ¿no? En un Yumi, los bajan, a revisarles carteras, a revisarles papeles, a revisarles teléfonos. Entonces, bueno, hay como una sensación de estar desguarnecido en ese sentido. Sí. Muchas personas saliendo a la calle, dejando sus celulares en la casa para que no sean, en el caso de que sean detenidos, en el caso de que sean, digamos, se paren allí para revisar, sin llegar a una detención, me refiero, no tengan que revisar, mira, yo no tengo teléfono, no lo cargo encima. O ya empezaron en algunos casos a usar otro teléfono, ¿no? Un teléfono para ir a la calle y un teléfono para ir a la casa. Entonces hemos estado registrando eso, hemos estado viéndolo en personas cercanas, de primera mano, digamos, no es algo que ni siquiera que testimonio, no, es algo de primera mano. Y también, por supuesto, mucho cuidado en la manera en que la gente dice cosas y plantea cosas, no solamente en redes sociales, sino también en sus comunidades, por este temor a la delación y este temor a que a alguien se le ocurra denunciar X cosa. En ese contexto tan tenso, tan oscuro, ¿cómo se ve la concentración de mañana a la que convocó María Corina Machado? Todo el mundo coincide en que las concentraciones opositoras se van a ir digamos, soportando en personas que están muy comprometidas con la causa, pero tendrán mucho menos vistosas y numerosas que las de la campaña, obviamente. Ya lo veíamos en la del sábado anterior, donde en las que eran en Venezuela tenían gente, bastante gente, eran multitudinarias, pero no eran aquellas cosas masivas como en la campaña. Y es normal.
estamos hablando de no solamente de un reclamo que ocurre cuando el propio Estado venezolano, las autoridades dicen con orgullo, hemos detenido a 2.400 personas, ¿no? Y vamos acusando gente de terrorismo. Es normal que la gente también se quiera resguardar en ese sentido. Además, claro, con el impacto que genera ver cosas como el video de ayer, donde se notaban unos familiares a las afueras de un penal, viendo cómo trasladaban a sus hijos, a sus familiares, y el mensaje que les daban era: no vayan a buscarlos, no vayan a los exteriores de los penales, sino que esperen que nosotros les llamamos para que vayan a visitarlo. Estamos hablando de que hay menores de edad detenidos y todo eso. Entonces, al final de cuentas, evidentemente hay gente que se resguarda. Siempre habrá gente que saldrá, siempre habrá gente que siente que tiene mayor empuje para eso y también menos que perder. Y sale a la calle. Pero incluso si se ponen a ver quienes nos escuchan en las coberturas informativas en los medios, en muchos casos hemos optado por no registrar rostros de las personas que están manifestando. Sí. Entonces, cortamos la foto acá en el cuello, o aprovechamos que la gente esté de espalda, o que se tapen con la pancarta. La propia gente, pues, si me vas a tomar la foto, tómame la foto, pero déjame taparme con la pancarta para que el mensaje de mi protesta se transmita, pero mi rostro no. Y todo eso forma parte de ese contexto que marca las protestas opositoras ahora. Fíjate que estoy leyendo esta nota en The Objective allá en Madrid. España y varios países de la Unión Europea estudian dar refugio en embajadas a opositores venezolanos, de manera tal de que ya la situación está en un contexto extremo. Me llamó la atención, Víctor, de verdad, por lo general los gobernantes, así sean los más autoritarios y tiránicos, mire, usted tiene tantos presos políticos. La primera reacción, no, aquí no hay presos políticos. Nicolás Maduro creo que es el primero que le dicen, usted tiene 1.000 personas presas. 1.000 no, tengo 2.500. Es decir, está orgullosísimo de la represión que está llevando adelante. ¿Ganará el miedo en definitiva esta batalla, Víctor? Ciertamente hay como un orgullo en tantas personas presas. El gobierno evidentemente lo enmarca dentro de un plan golpista, conspirador, de gente terrorista que asesinó gente en el 29 y el 30 de julio pasados, y que se desarrolló un plan conspirativo. Pero bueno, la verdad es que siguen siendo unos números espeluznantes, ¿no? Que se suman a que ya existían. Yo no sé si el miedo triunfará en general, creo que no hay 100% de nada, nunca la vida es blanco y negro, pero ciertamente tiene un efecto. Ahora, ¿en qué momento también pasa, ¿no? Que cuando tú dices tengo miedo, el miedo también te hace reaccionar, y te hace reaccionar de maneras siempre muy racionales. Entonces eso también hay que ponerle el ojo, en el sentido de que, bueno, cualquier ejemplo lo sirve, ¿no? Siempre dice, no, un perro miedoso se pone muy agresivo también, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, porque hasta ahora todos los llamados que ha habido ha sido siempre a la protesta pacífica, y siempre a la protesta, digamos, con la certeza de que lo que se está reclamando es legítimo. Y en ese caso, aunque siempre pueda ocurrir, o algunas veces, mejor dicho, pueda ocurrir algún evento violento, la verdad es que en general las manifestaciones han sido bastante pacíficas, ¿no? Y esperemos que siga siendo así. Ojalá. Víctor, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muchas gracias, César, a ti y a tu equipo. Gracias. Víctor Amaya es el editor de Tal Cual, y bueno, nos habló desde algún lado. Pero fíjense, gracias que nos atendió. 9:43 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Son las 9:45. Anota este número de teléfono, por favor. 305-468-0044. Te lo repito porque te va a ser de gran utilidad. 305-468-0044. Ese es el teléfono de María Trina Burgos, tu abogada de inmigración. María Trina Burgos es venezolana. Ella es egresada de la Universidad Católica Andrés Bello
y tiene más de 25 años de experiencia en Estados Unidos trabajando temas migratorios. Está licenciada para trabajar temas migratorios en los 50 estados de la Unión y en Puerto Rico. De manera que donde estés, ella va a poder ocuparse de tu caso. Por eso anota este número, 305-468-0044. Es en la red X, @abogadaburgos. En Instagram, Mariatrina Burgos. Y tiene también un número en Caracas. En Venezuela es el 58-212-771-3040. Repito, 58-212-771-3040. Mariatrina Burgos, tu abogada venezolana de inmigración. Leo algo interesantísimo. Las mujeres latinas hispanas aquí en Estados Unidos aportaron 1.3 billones de dólares al Producto Interno Bruto del país en el año 2021. Esto frente a los 661,000 millones que se aportaron en el año 2010. Esto supone un crecimiento de más del 50% en una década. ¿Qué son las mujeres latinas a efectos de la economía estadounidense en estos tiempos que corren? Vamos a conversar al respecto con Liz Rebeca Alarcón. Ella es analista político y es la creadora de Pulso. Pulso es una empresa de medios digitales sin fines de lucro que ya tiene más de 2 millones de suscriptores latinos en todo Estados Unidos. Liz Rebeca, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Feliz de volver a acompañarlo, César. Gracias. ¿Qué representa la mujer latina, la mujer hispana en la economía de Estados Unidos en estos tiempos? Bueno, sin duda somos pioneras, emprendedoras, multifacéticas, y no solo porque yo sea latina y sea emprendedora, y obviamente me enorgullece mucho todo lo que acabas de compartir, pero si lo piensas, César, somos el puente entre una cultura latinoamericana tratando de mantener esos valores que nos criaron, esa calidez humana que nos caracteriza a los que tenemos raíces en Latinoamérica, y también entendemos y estamos navegando este sistema americano que nos ha otorgado muchísimas oportunidades de poder combinar esas dos visiones de mundo, ¿no? O sea que yo creo que eso es algo muy interesante que traemos las latinas a todas las industrias, y no es por coincidencia, César, que hoy en día la líder de la Agencia Federal de Pequeños Negocios, o SBA por sus siglas en inglés, es una latina, Isabel Guzmán. Primera vez en la historia de Estados Unidos que una latina lidera ese cargo, y es porque también es cierto que las latinas estamos liderando el crecimiento de los pequeños negocios en este país, que sabemos que es el motor de la economía estadounidense. ¿Qué tipo de trabajo están haciendo? Esa contribución económica, ¿de qué manera se implementa? ¿Cómo se instrumentaliza? Bueno, como he venido diciendo, 100% se ve reflejado en el número de pequeños negocios que estamos impulsando las latinas en todos los ámbitos, ¿no? No solo en los medios como yo y con Pulso, pero también en la industria de la comida, de belleza, en estos pequeños negocios que pueden hasta ser franquicia. Piensen en su lavandería local, piensen en esa proveedora de servicios en su comunidad. Muy probablemente esas cosas que usted consume o que utiliza a diario es por parte de una emprendedora latina, pero también sabemos que en la industria de la hospitalidad, en la industria también del cuidado de salud, las latinas están liderando. Son estas industrias que sin ellas no pudiese funcionar bien una sociedad, mucho menos la estadounidense. Leo parte de este estudio. La educación superior se incrementó en 103% en la mujer latina en este mismo periodo. ¿A qué se le atribuye, Liz Rebeca? Sí, César, eso es algo que hemos venido viendo ya a lo largo de los años, y yo creo que esta necesidad o este querer de impulsar a nuestras familias adelante, de querer hacer que nuestros padres, que muchos emigraron a Estados Unidos, sean y estén y se sientan orgullosos
de nuestros logros, eso lo vemos liderado por muchísimas latinas, ¿no? Ese sueño de superarse, de estudiar en una universidad americana y de poder, en muchos casos, ir más allá de donde fueron nuestros padres. Sabemos que este término First Gen, no nada más primera generación en Estados Unidos, sino primera generación de ir a la universidad, es algo que muchas latinas con lo que se identifican y a lo que aspiran a ser, ¿no? También este tema del First Immigrant Daughter, César, en español este rol de la cabeza de familia de esta hija, que es la primera en la familia de poder entender el sistema americano, le pone esta presión y esta aspiración a muchas latinas también. Qué bien. Cuando estamos hablando de latinos así en líneas generales, ¿se ha discriminado las nacionalidades en el estudio o no? Eso es un tema importante. Nos tocaría investigar un poco a ver la data que dice por país de origen. En cuanto a los venezolanos se trata, César, sabemos que tenemos el índice, yo creo que más alto de educación superior aquí en Estados Unidos. Yo creo que eso tiene que ver por las olas de inmigración que han podido venir de parte del país a Estados Unidos. Tocaría ver más a detalle por parte de los otros países. Muy bien. Liz Rebeca, te agradezco inmensamente que nos hayas atendido en la mañana de hoy. A ustedes siempre por la invitación. Liz Rebeca Alarcón es la creadora de Pulso, una empresa de medios digitales sin fines de lucro que llega a más de 2 millones de suscriptores latinos. El reloj indica 9:53 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, el ejército israelí, y esta es una buena noticia, rescató este martes al rehén Caid Farhan al-Qadi, un beduino de 52 años de edad, en el sur de la Franja de Gaza, donde permanecía secuestrado por Hamas desde el pasado 7 de octubre, según informó un comunicado castrense. Su estado de salud es estable y está siendo trasladado al hospital para hacerle más pruebas médicas. De los 251 secuestrados el 7 de octubre, quedan en el enclave 104 cautivos. Hay 34 que fueron asesinados, mientras que hay otros 4 rehenes desde hace años, de ellos 2 soldados muertos que todavía están en cautiverio. Es lo que te podemos decir, pero lo interesante es que por lo menos para esa familia hay una buena noticia en el día de hoy. Sí, señor. Gracias, Flor Alicia. Leo lo siguiente: el Movimiento Ciudadano Venezolanos en el Mundo le envía un mensaje a los militares venezolanos que parte de la pregunta: ¿dónde está el sobre número 1? Agregando lo siguiente. Leo: es un hecho ampliamente conocido por la ciudadanía venezolana, por la comunidad internacional y los organismos especializados en procesos electorales, así como por los efectivos militares del Plan República, que el candidato Edmundo González Urrutia resultó ganador por abrumadora mayoría en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio de 2024. ¿Qué es ese sobre número 1? ¿Por qué se le pide a los militares el sobre número 1? Vamos a consultar con la experta en el tema militar, como lo es Sebastiana Barraez. Sebastiana, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. Un saludo para ti y tu audiencia. Sebastiana, ¿qué es el sobre número 1? El sobre número 1 es el que se le entrega al Plan República. Hay varios sobres. En el momento en el que ya se cierran las mesas de votación, se ubica varios sobres según a dónde va el resultado definitivo de las elecciones. Dependiendo, algunos van a la Junta Regional, al Consejo Nacional Electoral, es decir, la Junta Nacional, y el sobre número 1 que va para el Plan República. Es ahí, César Miguel, donde precisamente la Fuerza Armada tiene una responsabilidad determinante, porque eso no necesita máquina. Es decir, ese es el resultado de la máquina. Y esa es una de las pruebas contundentes de los resultados de cada mesa electoral. ¿Y dónde está ese sobre número 1, Sebastiana? En manos de la Fuerza Armada.
Muy buena pregunta, por eso es que precisamente este movimiento de ciudadanos en el mundo le reclama a la institución castrense porque, el ministro de la Defensa y el comandante estratégico operacional acompañan a Nicolás Maduro ante el CNE para que meta un recurso, además absurdo, porque sencillamente la prueba más eficiente es la que tienen los militares en sus manos, porque tienen la prueba, es ellos uno de los que tienen las pruebas contundentes de quién resultó ganador en las elecciones del 28 de julio. Es decir, nadie mejor que Vladimir Padrino López y el general Hernández Lara saben que ganó Edmundo González Urrutia. Sin duda alguna, además de toda la estructura que participó en el Plan República, además de los comandantes de zona, de los comandantes de las regiones, de los comandantes digamos, de la Guardia Nacional, de los diferentes componentes que tienen relación con el Plan República y que además de manera particular la tuvieron el 28 de julio. ¿Qué tanto control tiene realmente Padrino López y el alto mando militar, el general Hernández Lara, sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y sus cuadros medios, Sebastiana? No, el ministro Vladimir Padrino López y el comandante estratégico operacional Domingo Antonio Hernández Lares no es que tengan realmente mayor control sobre la estructura de la Fuerza Armada, por lo menos no en toda la estructura. ¿Qué es lo que sucede? Que ellos están en una posición de mando en la alta esfera o en este grupo que además comparte la camarilla del poder junto con Nicolás Maduro y otras figuras de la revolución, y ese es el poder que tiene tanto Padrino como el general Hernández Lares. Ya. Hemos sentido, los que estamos fuera, que hay mucho miedo allí adentro, en el país. Tuvimos una conversación con Víctor Amaya de tal cual, y él mismo nos decía, compartía lo que estamos diciendo. Por ejemplo, hay muchos voceros de diversos ámbitos que no quieren declarar, no quieren hablar por el temor a la represión tan fuerte que se está dando. Pusieron presa a una periodista de farándula. Imagínate tú hasta dónde está llegando ya la situación tan tensa, tan compleja. En esa escalada del miedo, la Fuerza Armada tiene un rol fundamental. ¿Es nuestra Fuerza Armada exactamente igual a la Fuerza Armada gorila que levantó las dictaduras en el Cono Sur en los años 70, Sebastián? Bueno, es que César Miguel, están justamente en esa frontera, en ese paso entre ser una Fuerza Armada que ha estado comprometida con la Revolución Bolivariana, que ha, digamos, tenido sus debilidades ideológicas con relación a esta revolución, y pasar a ser uno más de esos movimientos gorilas que ya creíamos superados, por lo menos en el continente. Hay algo en lo que yo creo que debemos ser enfáticos, y es que sin duda alguna el rol que está jugando la institución armada en estos momentos es la diferencia entre un golpe de Estado con la fachada institucional y los golpes de Estado tradicionales. Porque si bien es cierto que la Fuerza Armada, digamos, no es el ente llamado a dirimir ciertos problemas dentro del país, también es cierto que, como dijimos al principio del programa, pues ellos tienen una prueba que hace la diferencia a la hora de determinar quién ganó las elecciones, que no es precisamente, por cierto, el Tribunal Supremo de Justicia, que también está muy comprometido, pero realmente la Fuerza Armada no solamente fueron testigos en los centros de votación, es que tiene la prueba en mano, como es ese sobre número 1, que cada vez que uno participa, por ejemplo, como miembro de mesa, y lo sé con absoluta certeza, ese sobre viene un funcionario
que normalmente es un oficial mayor o teniente coronel, que es al que uno le entrega, al que los miembros de mesa le entregan el material electoral y le entregan los sobres y le dice, él recibe todos los sobres, pero ese principal, que es para la Fuerza Armada, que además va sellado y va firmado por cada uno de los miembros de mesa, se le colocan los sellos afuera y demás como una especie de precintos de seguridad. Sí. Entonces, ¿qué mejor que la Fuerza Armada para responder y para saber que fue el señor Edmundo González quien ganó las elecciones el 28 de julio? Sebastiana, cuando te pregunté sobre el miedo, te planteé el rol de la Fuerza Armada ejerciendo, imponiendo ese miedo a la población civil. Pero he de plantearte la pregunta desde otro punto de vista. El miedo puertas adentro, porque evidentemente el militar que salga y diga aquí está el sobre número 1 será un héroe para la población civil del país, pero está corriendo riesgos tremendos. Entre los torturados, los más torturados son siempre los militares, por ejemplo. ¿Cómo es el miedo puertas adentro en los cuarteles, Sebastiana? Brutal, César Miguel, brutal. Realmente creo que si los militares hicieran un acto realmente de conciencia y asumieran que es imposible poder vivir en las condiciones en las que están viviendo los militares en Venezuela, vigilados, siempre bajo sospecha, con un miedo constante, porque si bien es cierto que la población civil tiene miedo, si bien es cierto que los dirigentes, los testigos de mesa están siendo perseguidos, lo peor es lo que ocurre dentro de los cuarteles, porque esos no tienen ni siquiera posibilidades de protestar. Ellos no tienen posibilidades ni siquiera de arrugar el rostro para decir que algo no les gusta, porque cualquier detalle es tomado como un efecto de sospecha. La revisión de los teléfonos, la vulnerabilidad en la que los militares se encuentran, porque no es solamente en el caso de ellos, también es en el caso de sus familiares. Claro. Es una especie de militares secuestrados por el régimen venezolano. Dios mío. Sebastiana, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Gracias a ti, César Miguel, y a tu audiencia. Un abrazo. Gracias. Sebastiana Barraez. 10:04 de la mañana. Una pequeña pausa y al regreso vamos a hablar en nuestro foro de hoy de cine político. Esto es En Conexión por Éxitos 107.1 FM en Miami. El cine, como tantas manifestaciones artísticas, nos sirve para reflexionar sobre las cosas que vivimos, ¿no? Valgan circunstancias personales, de salud, de sentimientos, valgan circunstancias económicas, valgan circunstancias políticas. En medio de esta tensión política tan fuerte por la que estamos pasando, ¿qué películas podríamos ver? ¿Qué películas deberíamos no ver, por ejemplo? Vamos a hablar de cine político, y vamos a hablar con dos grandes amigos con los que es delicioso hablar de cine. Ya lo hemos hecho en otras oportunidades en este espacio. Muy lejos el uno de la otra, ¿no? En la geografía, más no así en el amor y en la pasión por el cine. En la ciudad de Los Ángeles, a quien por lo tanto tengo que agradecerle el madrugonazo, porque allá todavía es muy, muy temprano, el día todavía no arranca, está Mireia Vilanova. Ella es miembro de BAFTA, la Academia del Cine Británico, es productora de cine y televisión, guionista y crítica de cine. Mireia, siempre un gusto tenerte acá en el programa. Buenos días. Buenos días, César. Y al otro lado del océano, ese ya se le está terminando el día, más bien, está el buen amigo, también crítico de cine, también guionista, Robert Andrés Gómez. Robert, gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Hola, César Miguel y Mireia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un Muy gusto. bien. Mireia, ¿has visto cine político recién? ¿Qué películas te han interesado y por qué? Por ejemplo, a ver, en películas recientes, pues obviamente podemos hablar de Argentina 1985, que es lo que apenas salió el año pasado, que me pareció una película increíble. Sí. A nivel de la historia que narra.
eh, este año no sé qué películas políticas o con tintes políticos he visto recientemente, pero bueno, ahora mismo sí se me ocurre Argentina porque es una película bastante reciente y obviamente otras películas que sí que vamos a hablar, pues The Post, que he visto un montón de veces eh, porque me parece una película y una historia fascinante y al final Spielberg es un grandísimo narrador, pero sí, diría que esas son películas recientes que he visto con, con temática política. A propósito de Argentina 1985, he podido conversar por cuestiones actuales con el doctor Luis Moreno Ocampo, quien es el joven fiscal en la película, ¿verdad? Y en las entrevistas, él en su despacho tiene la ficha de la película. Ya el doctor Moreno Ocampo, pues, es un gran jurista mundial, fue el primer fiscal de la Corte Penal Internacional. Y en algún momento, en una de esas entrevistas, le dije, doctor Moreno, veo que tiene usted allá el afiche de la película, y le dije, ¿sabe qué? Claro, soy venezolano, pero no puedo dejar de ver esa película con ojos venezolanos. Y el doctor Moreno Campo me dijo, sí, es que esa película, para la tragedia actual de Venezuela, es perfectamente válida. Me gustaría tu opinión, Robert, no solo como cineasta y crítico, sino también como venezolano. ¿Qué nos dices al respecto? Estamos hablando siempre de The Post. No, de Argentina 1985. Argentina 1985. Bueno, desde cierto punto de vista creo que es una película interesante, es una película que me recuerda mucho al cine legal, al cine de litigio, ¿no? Uh-huh. Creo que la película, por supuesto, está muy enfocada sobre la figura del fiscal y creo que ese es el árbol, pero perdemos el bosque en la película. Creo que la película ha podido ser muchísimo más reveladora, sobre todo para las nuevas generaciones, sobre lo que significó el oscurantismo y la atrocidad de la dictadura argentina. Algo que me sorprendió muchísimo, sí, ciertamente sí era muy interesante toda esa parte de la construcción del caso, que creo que es relevante y es muy interesante. Y por supuesto tenemos a un monstruo como Darín en pantalla, que es fascinante siempre verlo. Pero luego creo que el momento, ya no solo de las víctimas, sino el momento de los verdugos es menor. Es casi intrascendente en realidad para la película. Y se me cayó un poco esta historia. Es verdad que creo que sí contribuye de alguna manera a volver a poner en foco, volver a poner sobre la mesa algo, porque el tiempo no puede olvidarlo todo, ¿no? Y yo creo que las nuevas generaciones, si esa es una forma de acercarse, pues quizás hayan tenido mayor posibilidad y probabilidad de entender o de llegar a ese lugar y entender que nuestro continente ha pasado por acontecimientos terribles. A propósito de la dictadura argentina, no hay que pasar por alto la primera vez que se llevan un Oscar en película extranjera por La historia oficial de Luis Puenzo, que se desarrolla precisamente durante todo ese periodo, con Norma Leandro en una actuación memorable. ¿Qué nos puedes decir de esta, Robert? Diría que es terriblemente abrumadora. La historia oficial es de verdad que sí es una película que a ti, es decir, a mí como persona me deja un poco enmudecido, ¿no? Uh-huh. Hay un momento en la historia que creo que es el momento en que hace que también Norma Leandro se convierta en una figura no solo relevante para el cine argentino, sino para el cine universal. Es ese grito ahogado que tiene en aquellas escenas, en aquel primer plano que le hace Luis Puenzo a la actriz, y nos hace entender la magnitud de lo que significa ese hecho de traficar prácticamente con niños, pero sobre todo la historia que oculta ese pequeño y extraordinario suceso en la vida de una mujer, en la vida de una familia. Nos coloca en otro lugar, vemos la historia desde el lado ya no extremadamente político, sino en el más cercano de la atrocidad. Sí. Mireya, mencionaste The Post. ¿Por qué mencionaste The Post? ¿De qué manera te impactó esa película?
Esa película me pareció muy relevante cuando salió, que creo que fue como en 2017, pero creo que a finales 17. de 2017. Sí, sí. En ese momento, pues, y además sé que fue una película que tuvo todo un proceso de desarrollo y de producción muy rápida. Realmente las películas tardan varios años, en este caso se hizo muy rápida porque respondía precisamente al contexto político en el que nos encontrábamos en Estados Unidos. Trump acababa de salir elegido por primera vez. Y en ese momento llevábamos ya varios meses en los que habían constantes ataques a la prensa y constantes ataques a la legitimidad y a la veracidad de la prensa. Y al final, esto es una película que precisamente habla de cómo la prensa puede salvar la democracia o puede tener un cierto control sobre lo que nuestros gobiernos hacen a nuestras espaldas. Entonces, para mí, en ese momento era como la película ideal y la película perfecta para ese momento. Y obviamente tienes a dos gigantes de la interpretación, como Meryl Streep y Tom Hanks, Sí. que obviamente pues elevan cualquier proyecto que ellos hagan, además de la mano de Steven Spielberg. Entonces, para mí era una película que está muy bien empaquetada, pero que además era una película que se hizo con mucha intencionalidad en el momento en el que era necesario, pues eso, reivindicar el rol de la prensa en la democracia. No sé si llegaste a ver una magnífica película de Alan J. Pakula, Todos los hombres del presidente, también sobre el Washington Post, también sobre las presiones, pero esa es la que nos remite directamente al caso Watergate. ¿Qué nos dices, Mireia? Sí, no, por supuesto. Y esa película igual tiene unos tintes más de thriller y técnica a nivel de timeline ocurre más tarde, porque al final los papeles del Pentágono, The Post, sobre la guerra de Vietnam. Pero sí, al final son dos películas que comunican entre ellas, que me parece perfecto si alguien quiere hacer una sesión doble. Es una sesión doble súper interesante. Pero sí, son el tipo de películas que son necesarias, porque es eso, desde hace unos años vivimos en esta sociedad, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, porque en España también lo veo, en el que eso, hay gente que ve a la prensa y ve a los periodistas como enemigos, básicamente, por contar lo que está pasando. Y entonces, pues eso, películas que reivindiquen precisamente este papel me parecen muy importantes. Si no lo cuenta la prensa, la gente no lo sabe. Y entonces, eso es algo totalmente inaceptable en nuestra sociedad. Sí. ¿Qué películas políticas te han impactado, Robert, al margen de la temática puntual, al margen de la circunstancia política propiamente? Bueno, creo que la lista también daría para al menos 50 películas, ¿no? Pero dame la mitad. Pero realmente yo creo que, y cada vez más, que pareciera que no, porque estamos invadidos de tantas imágenes, de tantas historias, de tantos lugares para consumirlas, que pareciera que no. Pero yo creo que el cine cada vez más está siendo muy político. Hay un enfoque muy político en las historias que se cuentan, incluso en una historia de amor como Her, de Spike Jonze, tenemos un enfoque político. Una película como The Joker no puede ser más un alegato político en cierto sentido. Pero ahora mismo, si quisiera como focalizarlo en ese cine esencialmente político, creo que de las imágenes que me resultan más perturbadoras y más cercanas en este momento, y sobre todo a tono con nuestro contexto, es el nuevo cine iraní. Incluso el cine iraní desde los tiempos de Panahi, cuando hace Círculo, yo creo que ya es una declaración de principios de una cinematografía que prácticamente la mayoría de sus realizadores tiene que rodar a escondidas, o en todo caso tiene que trasladarse a otro país cercano o vecino donde no puedan impedirles rodar. Pues creo que es el cine más pavorosamente político que pueda estar viendo en este momento. Mohamed Rusalov con La vida de los demás, o Ali Abbasi con Holy Spider, o el mismo Rusalov con la espina sagrada. Pues te das cuenta de que hay muchísimo todavía por contar en esa cinematografía, y no son pocos. Ahora mismo el cine iraní ha dejado de ser el cine exclusivamente de las metáforas, de contar la historia a través de la mirada infantil también, de hablar un poco sobre la unidad, sobre la pobreza y la existencia,
para ser contundentemente políticos, y eso tiene mucho mérito en el contexto en que se desempeña esta cinematografía. Ya. El tiempo se nos ha venido encima y con ustedes siempre provocaría hacer todo el programa, no solo una sección. Mireya, te voy a dejar la palabra ya para concluir, pero ¿qué películas nos recomendarías? Ya que Robert se fue por el cine iraní, que me parece una opción magnífica, muy interesante. ¿Películas políticas o películas en general? No, políticas, aunque ya Robert abrió con mucha inteligencia el abanico, ¿no? Por supuesto. A ver, a nivel de películas políticas, no es precisamente una película que me gustara especialmente, pero sé que ahora ya debe estar disponible en Apple TV y salió recientemente, que es Fly Me to the Moon, que al final no deja de ser una comedia romántica, pero es una comedia romántica que pasa durante la Guerra Fría y que habla precisamente pues de la carrera espacial. Por lo tanto, hay en cierto modo una subtrama política que me parece interesante y me parece una película totalmente accesible. Yo cuando la vi no me pareció una película necesaria, porque yo al final acabo viendo muchas películas en cuánto ha costado esta película y realmente hizo su mejor uso del dinero. Pero bueno, de todas formas es una película que recomiendo porque es un visionado entretenido para cualquier persona, y además la película pues es bastante reciente, sale Scarlett Johansson y Channing Tatum y está disponible en Estados Unidos en Apple TV. A mí me llamó mucho la atención de esa película que, si yo cuento la trama, es cómo se puede trampear la transmisión de televisión de la llegada del hombre a la luna desde Cabo Cañaveral. Dicho así, es una película árida, ¿verdad? Severa, pero el alarde está en que hicieron en ese contexto una comedia romántica que funciona muy bien. De manera tal de que para mí el mérito allí estuvo en la señora Johansson y la guionista, evidentemente. Mireya, Robert, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Muchas gracias, César. Gracias, Robert. No, muchísimas gracias. Y debo decir que gracias siempre por reunirme con Mireya, porque se da un gusto siempre escucharle. Su mirada es fantástica. Sí, señor. Muchas gracias, Robert. Gracias, Mireya. Mireya Vilanova es crítico de cine, es miembro de BAFTA, es guionista. Y Robert Andrés Gómez también es crítico de cine y también es guionista. Ella en Los Ángeles, él en Valencia, España. Son las 10:23 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Bien, vamos ahora a Europa. Rusia lanza al menos 127 misiles y 109 drones en el mayor ataque aéreo contra ciudades y redes eléctricas de Ucrania, según dijo en el día de ayer el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. ¿Cuál es el estado de la guerra ahora que Ucrania ha entrado a atacar abiertamente blancos en territorio ruso? En Madrid está Jesús Manuel Pérez Triana, analista de seguridad y defensa, experto en estas materias. Jesús Manuel, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por atendernos de nuevo. Un placer, encantado. ¿En qué estado está la guerra en este momento, Jesús Manuel? Bueno, pues hemos entrado en una fase nueva en la que los ucranianos han recuperado la iniciativa. Durante todo el año 2023 lo que vimos es que la guerra se estancaba y se convertía en una guerra de desgaste, en una guerra de material, en el que el bando que más hombres y más material ponía encima de la mesa conseguía más avances. Eran avances muy lentos en los que habían enormes pérdidas. Y el dilema en aquel entonces, la duda era a quién se le iban a acabar antes, los materiales y los hombres, que cada bando tenía sus ventajas y sus inconvenientes. En el caso ucraniano había una movilización general, pero no llegaba la ayuda occidental. En el caso de Rusia, llegaba las compras de armamento a Irán, a Corea del Norte, pero faltaban los hombres y se ha tenido que recurrir a mercenarios, a personas que estaban cumpliendo condena, hay personal contratado de Nepal, de Cuba, bueno, en fin. Pues entonces ahora estamos en una nueva fase donde Ucrania ha recuperado la iniciativa, primero porque ha entrado en Kursk, y esto ya no es una guerra
de trincheras, de posiciones, sino que es una guerra de movimiento y ahí han tenido ventaja. Durante 3 semanas no han parado de avanzar, han pillado a los rusos por sorpresa, primero porque nadie se esperaba esta ofensiva, han puesto encima de la mesa nuevos medios de guerra electrónica que han anulado la ventaja rusa en drones y han consolidado pues un avance en una región que, por cierto, desde Rusia se considera que es periférica y le están quitando importancia. Pero es una base de negociación para el día en que se siente a negociar Ucrania y Rusia, que ahora Ucrania tiene algo que Rusia quiere y puede presionar. Y por otro lado, estamos viendo un desarrollo tecnológico de Ucrania de drones que están golpeando en puntos neurálgicos, puntos estratégicos de Rusia, y eso le permite pues meterle más presión a Rusia. Hay una refinería y unos depósitos de combustible que llevan ya muchos días ardiendo en Rostov, han presentado un nuevo dron, la reacción que permite golpear. Y eso se empieza a notar, empieza a haber problemas de abastecimiento en algunos puntos del frente ruso. Esto no quiere decir que Ucrania esté teniendo una enorme ventaja. Sigue el avance, esa guerra de desgaste, esa guerra lenta, sigue en el Donbass, donde los rusos siguen avanzando muy lentamente, y nuevamente ahora seguimos con el mismo dilema. Por un lado, los ucranianos han movilizado a toda su sociedad, tienen a muchos hombres, pero echan en falta la ayuda militar occidental. Y en Rusia estamos viendo que se les agota el material almacenado desde la Guerra Fría. Están, bueno, ya la última noticia, lo último que hemos visto han sido personas o son hombres de Indonesia contratados para combatir en esta guerra. Y vamos a ver si va a haber una movilización, una nueva ronda de movilización de reservistas, de personas que estaban pues, con su vida normal, que hicieron el servicio militar en su momento y los llevan ahora a filas, hombres de 30 a 40 años. Entonces cada bando tiene ahora sus ventajas y sus inconvenientes, tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles, y está por ver quién es el primero, pues, o si a la vez empiezan a debilitarse y llegan a una mesa de negociaciones, o hay alguno de los dos bandos que se siente tan debilitado que empuja esas negociaciones. Jesús Manuel, el detalle ha estado en que la guerra en esa etapa de desgaste, como la defines, pues parecía estirarse como si fuese una goma, ¿no? Hasta que perdiese, pues, por agotamiento. Pero con este giro se aceleraría el final de la guerra, que es lo que creo todo el mundo desea, ¿no? ¿O no? Sí, pues efectivamente, además él lo ha dicho, lo ha expresado así abiertamente el presidente Zelensky. Dijo: las operaciones militares que vemos en lo que queda de año 2024 tienen que conducirnos al fin de la guerra. Evidentemente nadie está pensando ni soñando que van a clavar una bandera victoriosa en Rusia, no es un desplome absoluto, sino que es toda una serie de operaciones que les permita agarrar, seguir avanzando en territorio ruso o recuperar el suficiente territorio bajo ocupación rusa, sobre todo pues, las zonas que ellos determinen que sean de más interés por su valor económico, por su valor geopolítico, y sobre todo ese daño que le están causando con sus ataques de drones a Rusia le lleve a un punto a Vladimir Putin que entienda que continuar la guerra va a ser más doloroso, más costoso que ponerle fin. Y así va a acabar la guerra. Cuando ambos bandos estén absolutamente convencidos de que no tiene sentido, va a ser mucho más doloroso seguir y va a ser en una mesa de negociaciones. Ya. ¿Podría ocurrir eso en lo que resta de año? Yo no creo que se precipiten los acontecimientos, aunque los expertos en historia militar dicen que siempre los colapsos de las líneas de frente siempre son súbitos, son como pues una presa o como es decir, una construcción en la que hay un daño que no es visible y que el colapso llega de forma súbita. Es decir, no vamos el desgaste por ambos bandos. Por ejemplo, apuntábamos hasta esta nueva maniobra ucraniana a entrar en Kursk, había miedo, había preocupación, porque las nuevas reservas de Ucrania no aparecían por ningún lado. Ahora sabemos que estaban entrenando en secreto para esta operación, y se hablaba de mucha escasez de hombres, se hablaba de desánimo en las filas ucranianas. Y ese es el punto en el que se puede romper un frente en el que de repente aparece el desánimo en un punto y hay muchos soldados dicen, bueno, ¿para qué seguir continuando y para qué seguir en esta carnicería? Sí. Eso estuvimos a punto de verlo en el lado ucraniano, lo estábamos acercándonos peligrosamente. Y no sucedió porque ahora este golpe sobre todo ha subido la moral y ahora mismo pues, los ucranianos sienten que tienen herramientas para llegar en una posición mucho más ventajosa a esa mesa de negociaciones. En el lado ruso también hemos visto rumores, dudas de personal que se siente que están siendo llevados al matadero. Ya tuvimos
rebelión de Prigozhin, el líder Sí. de Wagner. Entonces pueden suceder acontecimientos absolutamente sorprendentes y súbitos que produzcan un colapso en ambas partes. Y nos va a pillar por sorpresa porque estas cosas hay siempre síntomas, pero los colapsos siempre son rápidos y sorprendentes. Jesús Manuel, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Pues encantado y hasta la próxima. Jesús Manuel Pérez Triana es analista de seguridad y defensa, es experto pues en estas materias, nos habló desde Madrid. Y hablando de la guerra y del fin de la guerra y cómo se va extendiendo, regreso rápidamente a las efemérides de hoy. El 27 de agosto de 1896 empezó la guerra entre el Reino Unido y Zanzíbar, lo que es hoy Tanzania. Empezó la guerra ese día y 38 minutos después terminó. Es la guerra más corta de la historia. 10:34. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, tiene que ver justamente con el tema que hablábamos de la guerra y es que el viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, afirmó hoy que Estados Unidos ha perdido lo que le queda de sentido común al apoyar la ofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk. El curso de la escalada de Washington, le cito, se está volviendo cada vez más provocativo. Da la impresión de que nuestros colegas han perdido lo que les quedaba de sentido común y creen que todo está permitido. Su clientela en Kiev tiene un punto de vista similar, afirmó el diplomático citado por la agencia rusa TASS. Ellos saben dónde y en qué áreas reaccionamos en términos prácticos. Eso lo dijo al advertir que las consecuencias para Washington pueden ser aún mucho más graves. Gracias, Flor Alicia. Hemos visto, Flor Alicia y yo y Barbarita, pero realmente obsesionados, fanatizados. Laura también se la devoró, la serie Accidente en Netflix, una serie que atrapa de una manera extraordinaria. Y después del sobradísimo éxito de Pálpito, Accidente es la nueva serie de Leonardo Padrón. Así que la conversación, la entrevista comienza pues con nuestra felicitación, querido Leo. Gracias, querido. ¿Cómo estás? Muy Muchas bien. gracias. ¿Cuánto tiempo te llevó a armar Accidente? Como historia, como concepto. Bueno, como concepto, antes de la escritura como tal, fue más o menos una urdimbre de unos 2 o 3 meses. Entre buscarla, entre la idea, que la conversé mucho con la gente de Netflix, querían un drama familiar, entonces orbitamos alrededor de algo que detonara justamente una intensidad, como a mí me gusta poner a los personajes en situaciones límite. Entonces, bueno, aterrizamos en la idea de justamente un accidente tan trágico como el que pasa allí, pero sobre todo lo más importante allí es la onda expansiva de eso, cómo las familias sobreviven a un dolor extremo. Hay familias que lo soportan, hay familias que se desintegran, que se rompen. Es decir, el ser humano tiene muy distintas formas de procesar el duelo, de procesar la pérdida. Y eso a mí me parece un tema apasionante. Y fue un poco la premisa de la que partió el tejido de la historia. Es muy fuerte el arranque, porque partimos de un accidente donde las víctimas son niños, ¿no? Y por ejemplo, todos somos padres, ¿no? Entonces, cuesta mucho ese arranque. ¿No fue ese un riesgo muy fuerte que corriste, Leo? Total, yo escribiéndola, incluso yo estuve leyendo unos cuantos libros de autores que han escrito sobre justamente la pérdida de hijos. De hecho, hay un libro estupendo, conmovedor de la gran poeta colombiana Piedad Bonet, que se llama Lo que no tiene nombre, porque ella perdió un hijo que se le suicidó. Y bueno, imagínate tú. Entonces, claro, igual, este tema es tremendo, ¿no? Pero a la vez sentía que era un tema como importante. Sabía que había un riesgo,
porque de repente la gente podía salir espantada. Me pasó en Pálpito también. Yo en Pálpito decía, Dios mío, esto del tráfico de órganos, quizás la gente no lo va a soportar, pero bueno, mira lo que pasó con Pálpito y lo que está pasando con accidentes. Porque claro, yo también inmediatamente la historia la aterrizo en la arena, que donde realmente quiero aterrizar el cuento, que es o sea, un accidente. De repente en el final del primer capítulo al accidente se le cuelgan dos signos de interrogación. Accidente. Esto no fue un accidente, ¿no? Entonces, bueno, ahí es quién fue el responsable y entonces ahí viene otro discurso. Una vez que abres la trama magníficamente bien urdida, ocurre algo que es extraordinario, te lo comentaba el otro día, los personajes rápidamente se los compra uno, no solo porque hay un casting pero muy muy acertado, no solo porque son grandes actores todos, no solo porque hay una gran dirección, sino porque son personajes absolutamente reales. Todos tienen bondades y miserias a la par. Bueno, el claroscuro de la condición humana, que bueno, me parece que para uno como escritor lo más importante es justamente alejarse de esos planteamientos maniqueos, ¿no? De que los buenos son buenos a las 24 horas del día y los malos son malos a las 24 horas del día. Es decir, yo creo que todos estamos llenos de rincones oscuros y cuando ocurren estos eventos, bueno, te sacuden y de repente la forma como reacciona puede ser una forma muy, bueno, que se lleva por el medio las reglas de juego de convivencia social. Entonces, se te sale la violencia que tienes dentro de ti, o, en fin, esa cosa donde de repente te vuelves muy errático, poco asertivo, me parecía interesantísimo para echar el cuento. Ya, ¿no? te pregunté por los temores que podías tener, pero ahora, dado el éxito sobrado que tiene, ¿a qué se lo atribuye, Leo? Para ti como escritor, ya ha superado los sustos y ya está el producto allí por su cuenta. Bueno, creo que tú lo dijiste de alguna manera en lo que comentaste hace poco. Creo que logré unir unos personajes bastante reales, multidimensionales, que es la idea. Y bueno, están ahí un poco como el lienzo de las emociones humanas. Nos paseamos por conceptos medulares, pues, o sea, la culpa. Todos somos hijos de la culpa muchas veces. El dolor es consustancial a la naturaleza humana. El duelo, en fin, a veces sentimos sed de venganza. Y bueno, es un tema que toca a la familia. Yo exploro ahí la geografía emocional de las familias. Y así como tú dices, todos o casi todos somos padres, bueno, todos somos familia. Creo que eso es lo que ha funcionado tan maravillosamente y lo que ha hecho que esté, por cierto, te quería decir, yo no lo puedo decir todavía, pero esta tarde Netflix va a hacer el anuncio oficial, porque Netflix cada semana hace un anuncio de sus cifras, ¿no? Que suelen ser los martes. Hay una noticia sensacional bueno, que ya da cabida del triunfo monumental de la serie. Ok, tú no lo puedes decir, pero yo te lo puedo preguntar y tú dices, ajá. Está de primer lugar en Estados Unidos ya. En el mundo. En Estados Unidos no sé, creo que es un poco más allá. Está de primer lugar en el mundo. Eso lo estás diciendo tú. Bueno, te felicito, vale. Qué maravillosa noticia, qué maravillosa. Primer lugar en el mundo. Y tienes un elenco sensacional, Leo. Sí. Sebastián Martínez es el único con el que has repetido, que viene desde Pálpito, el actor colombiano. Pero ¿qué tal? ¿Qué nos puedes decir del elenco? Bueno, ahí hay un verdadero Dream Team. O sea, y además ahí yo quiero endosarle la feliz responsabilidad o el feliz acierto a Roberto Estopelo, que fue alguien que estuvo tutelando mucho que este proyecto se realizara de la manera como se realizó, porque él me dijo, yo quiero poner allí grandes actores en todos los rincones de esto, porque de verdad todos los personajes merecían tener actores importantes, porque si no podía descuadrarse todo. Ana Claudia Talancón, la protagonista, es una mujer que viene a hacer mucho cine, muchas series, muchas novelas. Alberto Guerra es un tipo que viene a protagonizar Grisela con Sofía Vergara, un actor sensacional. El Charro.
Ibarra, Chani Lozano, que es una extraordinaria actriz, Eric Elías, Eric Heiser, es decir, todos tienen en sus hombros, han protagonizado telenovelas, series, películas. Heréndira Ibarra, ¿qué nos dices de ella? Tiene un magnífica, magnífica. Ella, bueno, tiene muchísimas horas de vuelo y hace una pareja sensacional con el Charro, que es así como el gran villano de la historia, que es Alberto Guerra, ¿no? Sí. Y la niña, la que hace de Paula, ¿cómo se llama? Ajá, de Paula. Ella, oye, ahorita no me acuerdo el nombre de ella, de la actriz, pero esa niña es una maravilla, porque además, de hecho, acaba de protagonizar una película, la estrenó hace 2 días en México. Por eso te digo, por todos lados hay grandes actores que era indispensable para que esta serie quedara como quedó. Además, la dirección, hay una directora española muy importante, es Gracia Querejeta, y un director colombiano estupendo, que es Clich López. La producción de Mar Abierto, que es una compañía que lidera una argentina. O sea, ahí además hay gente de todas las nacionalidades, como podrás ver. Sí, la Valentina Costa es colombiana. Ajá, exacto, que es una de las actrices, que es la actriz que arma el rompecabezas del hijo, inconsolable, tremenda actriz. Muy bien. Pero la gran mayoría son mexicanos, pues, ¿no? De los actores. Sí, uno sale hablando mexicano, ¿no? Sí. Oye, pero qué gran noticia, Leo. Bueno, señoras y señores, lo dije yo, no lo dijo Leonardo Padrón. Está en primer lugar accidente en el mundo. Pero es que ayer, César, en la tarde de repente entramos en India, estábamos en el 5º lugar ayer en la India, entramos en Malasia, en Tailandia, que entrar en Asia, una producción latinoamericana, es, bueno, heroico. En el Reino Unido, en Sudáfrica, en los países árabes, y ayer estábamos en el número 2 en Estados Unidos, que también es una hazaña para una serie latinoamericana que está compitiendo contra los grandes blockbusters americanos, ¿no? Pero muy, muy bien. Y además te atrapa, y son 10 episodios. No hay segunda parte de esto, Leonardo. No hay segunda parte. Es lo que llaman una miniserie, una limited series, ¿no? O sea que tú no estás trabajando en este momento en la continuación. Estoy trabajando en otra historia para Netflix. En otra serie. Sí. Pálpito, accidente, consecuencia se llamará. Te felicito de verdad, Leo. Excelente, gracias. Excelente. Accidente de Leonardo Padrón en Netflix. Y un fuerte abrazo. Gracias, querido amigo. 10:46 de la mañana. El pájaro chogui es un tema paraguayo, el indio guaraní. Yo era niño y eso sonaba a toda hora en la radio. Creo que es uno de los éxitos más populares que ha tenido la historia de la música en Venezuela. Y la estamos escuchando porque el gran Néstor Sabarce falleció el 27 de agosto del año 2010 a los 74 años. Una de las personas más queridas del mundo del espectáculo en Venezuela. Debutó siendo un niño en la primera película venezolana. La balandra Isabel llegó esta tarde, según la obra de Guillermo Meneses. De Néstor Sabarce es el Faltan 5 para las 12, que se oye todos los 31 de diciembre allá en Venezuela. 10:49. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué tenemos, Floralicia? Bueno, César, esto que me llama la atención porque la gente piensa que solamente las personas jóvenes son capaces de sobrevivir a circunstancias extremas. Pues esta historia te lleva a lo contrario. Se trata de una anciana de 88 años que sobrevivió 4 días sola, bebiendo agua de los charcos y cubriéndose durante las noches con vegetación en un bosque cerca del paso de la Forcora, en la provincia de Varese, en el norte de Italia. Giuseppina Bardelli, de 88 años de edad, desapareció el 21 de agosto mientras buscaba setas en un bosque junto a uno de sus hijos, del que se separó unos minutos.
La mujer se mareó y se cayó y se rompió algunas costillas, lo que hizo que se perdiera, se desorientara en la montaña. Inmediatamente se dio la voz de alarma y los bomberos y voluntarios de protección civil comenzaron su búsqueda con ayuda de helicópteros y drones, pero nadie logró encontrarla hasta este domingo, 4 días después de su desaparición. Bardelli, originaria de la provincia de Varese, logró sobrevivir, como les dije, porque conocía bien el terreno, ya que desde muy joven frecuentaba la montaña y viajaba con el club. Ella dice que bebió agua de charco, se cubría con la vegetación para combatir el frío y le ayudó mucho rezar un rosario que llevaba consigo. Pero hay una cosa muy particular. Además, también se le acercó varias veces un zorro durante las noches con el que la mujer se puso a hablar, según aseguró a uno de sus hijos a la prensa. Finalmente, al encuentro con sus hijos, dijo: he hecho un desastre. Quiero dar mi mayor agradecimiento a todas las personas, incluidos los vecinos que estuvieron cerca de nosotros y nos ayudaron, dijo su hijo Roberto a los medios. Por ahora, Bardelli se encuentra en el hospital con varias costillas rotas. Una de ellas le perforó ligeramente un pulmón, pero en buenas condiciones. Es casi como una fábula, es casi como un cuento. No, sobre todo la fábula, incluido el zorro. El zorro. Qué bien. Hablando del agua de los charcos, whisky es agua de vida. Esa es su traducción real. El whisky es el agua de la vida. No necesariamente de un charco. Y me entero aquí que el bisabuelo de Beyoncé era un destilador de whisky clandestino. Un moonlighter que llaman. Moonlight. Pues Beyoncé quiere hacerle un homenaje a su bisabuelo. Leo esta nota. La cantante estadounidense Beyoncé se ha asociado con Moet Hennessy, nada menos, una marca del emporio de lujo LVMH, para lanzar su propia marca de whisky, conocida como Sir Davis. El anuncio lo hizo a través de su cuenta de Instagram, donde publicó una foto sosteniendo un vaso con la leyenda Davis in my bones, Davis en mis huesos. El nombre es un homenaje a Davis Hogue, bisabuelo de la cantante, quien destilaba alcohol de manera clandestina durante la ley seca en Estados Unidos. Y ahí está la historia. Maravilloso. La mafia de ese tiempo, es decir, Al Capone y todos ellos vivían del whisky clandestino. Pues bien, el maestro destilador Bill Lumsden, conocido por su trabajo en Glenmorangie y Arbor, fue el encargado de dirigir la creación de esta bebida. El detalle está en dónde han destilado esto, porque solo es escocés o whisky el que se destila en Escocia. Así es. Cuando la gente dice, tengo aquí un whisky japonés, no, eso no es whisky japonés. Eso no es whisky, eso es una bebida japonesa, pero eso no es whisky. Bueno, probaremos Sir Davis, ya les contaré. Ya les contaremos. 10:54. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.